Buenas tardes y bienvenidos todos a la sexta jornada iberoamericana de interacción humano-computador y a la edición 27 del GINIS. En esta sala se presentarán papers de inteligencia artificial e interacción humano-computador. El primer paper que vamos a ver es A User-Centered Process for the Analysis and Visualization of Open Data Sets, de los autores Marcia Tejada y Diego Torres. Adelante, por favor. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Alguno de mis compañeros me puede contar si se ve? Sí se ve. Adelante, por favor. Ok. Bueno, les voy a contar un poco el trabajo que estuvimos haciendo con Diego. Empezamos trabajando principalmente en investigando un poco, ¿no?, lo que son los datos abiertos, de dónde salen. Básicamente, los datos abiertos son datos a los que cualquier persona puede acceder, utilizar, compartir. Pueden ser de cualquier tema, de ciencia, economía, no sé, tecnología, transporte, salud. Y en este momento son publicados por gobiernos, organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, los datos abiertos son publicados incluso hasta por municipios, también por provincias, países, incluyen de todo, desde agricultura hasta energía, lo que se les ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Con todos estos datos abiertos que tenemos a disposición, surge la necesidad de hacer algo más, ¿no? O sea, hay tantos datos abiertos que se usan para un solo fin que surge la necesidad de usarlos para otra cosa, ¿no es cierto? La idea surge de generar un poco más de conocimiento, ¿verdad? Relacionando diferentes tipos de conjuntos de datos abiertos. Generar información que es un dato procesado, o sea, tomar estos datos abiertos que tenemos y procesarlos para generar información que tenga algún tipo de valor agregado, ¿no? Incluyo, en este trabajo también nos vamos a centrar en datos abiertos que tengan información geolocalizada. Esto quiere decir que indique el lugar en que suceden estos datos para darnos un poco más de información, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos dos conjuntos de datos abiertos. En este caso tenemos una encuesta a una comunidad específica de la provincia de Buenos Aires, que es donde vivo yo, que cuenta con edad, nombre, situación laboral y una ubicación aproximada de la persona, de la vivienda de la persona, y la presencia de vinchucas en Argentina, que son los provocadores del mal de Chagas, que es otro conjunto de datos que tiene datos de tipo de vinchuca, verificación, si es o no, si se pudo ver, si se pudo confirmar o no, y la ubicación en la que fue hallada. Combinar estos dos conjuntos de datos nos podría dar algún tipo de valor agregado en alguno de ellos. Por ejemplo, conocer qué persona de esta comunidad específica vive cerca de una vinchuca, y ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? La problemática que tenemos entonces con todo esto de cuántos datos abiertos tenemos y de toda la información que hay dando vuelta es que no están pensados para ser combinados, o sea, se generan con un fin que es exponer los datos para que cualquiera los pueda ver, pero no están pensados para que los combinemos. Y este proceso de combinar, analizar y procesar podría ser también dificultoso para personas que no sean programadoras, que no cuenten con manejo de base de datos o que no sean analistas de datos. Así que bueno, teniendo todo este contexto, pensamos en acercar a todas estas personas que no tengan conocimientos de programación un proceso que combine, analice y visualice datos abiertos, que dé la herramienta para poder extraer más valor, ¿no es cierto?, a estos datos abiertos. Como propuesta tenemos entonces la definición de un proceso que permita este análisis y visualización para que nos permita importar conjuntos de datos abiertos en un prototipo, ¿no? Guardarlos para consultarlos, combinarlos con otros conjuntos de datos abiertos, aplicarles algoritmos de clusterización,
y luego visualizarlos en mapas y tablas y también en gráficos. Bueno, este es el proceso del que les hablaba, cuenta con todo un caminito, ¿no?, que tenemos que seguir para poder llegar a ver si pudimos sacar o no algo de los datos, algún valor agregado. Empieza con la importación de los datos, que puede ser en cualquier formato, alguna geonormalización que implica indicar, aunque sea, en qué columnas de un conjunto de datos tenemos la columna de latitud, de longitud, o si eso es otro tipo de dato también. Bueno, este proceso también incluye el guardado de los conjuntos de datos y la visualización. Esto es lo que les contaba más o menos. Entonces, importamos datasets, agregamos conjuntos a nuestro proceso en cualquier formato disponible, los geonormalizamos, detectamos en los conjuntos cuáles son los datos de geolocalización, los guardamos y los ponemos a disposición para consulta, los combinamos con otros conjuntos de datos, generando nuevos conjuntos de datos, ¿no es cierto? O sea, una vez que si yo tengo dos conjuntos de datos, los combino y tengo uno nuevo totalmente diferente a los dos anteriores. Los transformo, los normalizo, los estandarizo, me fijo que no haya, puedo sacar basura, digamos, ¿no?, datos que no nos sirven, datos que no están bien estandarizados, y después los puedo visualizar. Armamos 3 tipos de combinaciones de conjuntos de datos. Teniendo en cuenta que nuestros datos tienen información geolocalizada, uno de ellos es el del punto más cercano, que se va a fijar, como se ve en el gráfico. Supongamos que tenemos el naranja es de un conjunto de datos y el amarillo es de otro. Para cada fila del conjunto de datos naranja se va a buscar encontrar la fila más cercana del conjunto de datos amarillo. En nuestro caso son los que están en el círculo, marcados, ¿verdad? Después tenemos la circunferencia alrededor de un punto, que para cada fila del conjunto de datos naranja va a buscar las filas en el conjunto de datos amarillo, formando un círculo de radio determinado. En este caso se agrandaría un poco el espectro, ¿verdad? Y después tenemos la similitud, que es muy parecido a ejecutar una consulta de base de datos, que busca sumar información a un conjunto de datos georreferenciado a partir de alguna semejanza entre sus columnas, que no sea la ubicación. Por ejemplo, acá tenemos un caso de a la izquierda tenemos 2 conjuntos de datos, uno sobre ubicación de vinchucas y otro sobre tipos de vinchucas y cantidad de casos, y el resultado de combinarlos sería lo que se ve a la derecha, que es combinarlos por tipo de vinchuca, y nos aportaría, ¿no?, al dataset de vinchucas la cantidad de casos que tuvimos en 2019, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos la parte de visualización, que es cómo vamos a ver esta información, ¿no?, que está geolocalizada en mapas. Por ejemplo, tenemos un mapa simple, que es lo más parecido a lo que todos conocemos, que es Google Maps, y después tenemos mapa de capas, en donde podemos ver la información de varios datasets en capas. Podemos ver qué puntos están cerca de otros. Y después tenemos el más interesante para nosotros, que es el de mapa de clusters, donde vamos a clusterizar la información que estamos mostrando y la vamos a mostrar en mapas clusterizada, ¿no?, con diferentes colores. Esta es cómo se ve el mapa de clusters y el gráfico de la clusterización. O sea, esta visualización muestra la información de los puntos agrupados en clústeres. Dichos clústeres son el resultado de aplicar algoritmos de clustering sobre los datos. Y el gráfico que vemos ahí es, por ejemplo, cómo está clusterizada la información de ese conjunto de datos. En este caso estamos hablando de la comunidad específica que se nombró anteriormente, y la información está clusterizada por edad y situación laboral de las personas. Esto es parte del prototipo que les estoy mostrando. Acá, por ejemplo, tenemos los datos agrupados, todos los conjuntos de datos y cómo se puede ver el mapa o clusterizarlo. Acá esta es la vista de mapa simple, donde se pueden ver los detalles del mapa, se pueden ver los detalles del conjunto de datos y además las filas, ¿no?, del conjunto de datos. Y acá les cuento un poquito cómo está desarrollado el prototipo. Sería un backend y un frontend comunicado con una API RESTful.
Y bueno, como trabajo futuro nos quedó pendiente, ¿no? Realizar más evaluaciones sobre el prototipo para ver qué otra utilidad le podemos sacar también. Desarrollar e implementar nuevas técnicas de combinación y visualización y al mismo tiempo buscar algunos otros algoritmos para poder acercarle a los usuarios o usuarias. Así también como encontrar nuevas formas de datos, de importación de datos y de ver si se puede consumir de alguna API o de algún lugar donde haya más datos. Y como conclusiones nos queda esto, ¿no? Que generamos un modelo de proceso para analizar, combinar, visualizar conjuntos de datos abiertos. ¿Y qué más? Nada más. Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Nuestra primera pregunta viene a ser, en el caso de su trabajo, ¿es posible que esta agregación de datos públicos puedan infringir en información personal de alguna persona de manera de inferir información al juntar estos dos datos? No, porque una cosa que no les conté sobre los datos abiertos es que los datos abiertos no contienen información sensible de ninguna manera. En el caso de este conjunto de datos de una comunidad específica, la ubicación donde vive la persona es aproximada, jamás se puede guardar en un conjunto de datos abierto que se pueda compartir en una comunidad algún dato personal o sensible de cualquier persona, así que no. Muchas gracias. Otra pregunta viene a ser, en el caso de los datos y el valor agregado que se obtiene de juntar datos abiertos, ¿hasta qué punto se puede encontrar una correlación y en qué punto esta correlación se considera absurda o no lógica? Bueno, eso siempre va a depender del criterio de la persona que lo esté mirando. Por ejemplo, si yo sé que mis dos conjuntos de datos que estoy combinando tienen alguna correlación y me sirve, me va a servir. Pero si yo estoy combinando un conjunto de datos de verdulerías con un conjunto de datos de ruedas de auto, por más que la ubicación sea parecida, el valor agregado no va a sumar mucho. Yo creo que todo este trabajo siempre tiene que contar con el criterio de la persona que lo está haciendo. Así que eso. Muchas gracias, excelente presentación. Entonces vamos a pasar al siguiente paper, el que viene a ser Design of Pervasive Gracias. Gaming Experiences. Disculpe, no hay por qué. El siguiente paper es Design of Pervasive Gaming Experiences to Promote Active Aging Using Free Software Tools, State of the Art, de los autores Eduardo Nacimiento García, Karina S. González González, Francisco L. Gutiérrez Vela. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a compartir esto. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, ahora Hola, sí. Vale, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Nacimiento García. Finalmente hubo un cambio de nombre en la presentación y la adaptamos un poco más al contenido, ¿no? Ahora son asistentes virtuales con software libre para el diseño de experiencias de juego pervasivas para promover un envejecimiento activo, el estado del arte, ¿no? Hoy en día, ¿no? Podemos... hoy en día vemos que en los hogares hay multitud de dispositivos digitales interconectados, ¿no? Cada vez más habituales, en los que, bueno, también podemos incluir incluso los móviles, ¿no? Y que forman parte ya de nuestro día a día. De la misma forma, ¿no? De manera transversal, tenemos que al igual que la tecnología está ligada a nuestra vida cotidiana, ¿no? También tenemos que el porcentaje de la población mundial mayor de 60 años, ¿no? No deja de aumentar, ¿no? Y se estima que a lo mejor que la población que había en el año 2000 sea ¿no? de personas mayores de 60 años, ¿no? En el 2050 sea más del doble, ¿no? Pasando a lo mejor de representar el 11% a representar el 22%, ¿no? En todo esto tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene, que es fundamental, ¿no? Destacar la importancia del envejecimiento activo de las personas, ¿no? Entonces, aquí también juega un papel especial, ¿no? El hecho del uso de juegos pervasivos para el
promover un envejecimiento activo de la población, ¿no? Y juntamente con la cantidad de dispositivos interconectados que tenemos normalmente, ¿no? A nuestro alrededor. A esto le sumamos el uso de los asistentes virtuales, ¿no? Junto con lo que decíamos de los juegos pervasivos para promover el envejecimiento activo. Entonces, la propuesta, ¿no? que hacemos, ¿no? Es la de el uso de asistentes virtuales con voz junto con juegos pervasivos para promover un envejecimiento activo, ¿no? De la población. Y planteamos, aparte de los requisitos ya de por sí que tiene un asistente virtual y tal, dos requisitos básicos, ¿no? Esenciales en nuestros planteamientos, ¿no? Que son la proactividad del propio asistente virtual y el respeto a la privacidad de quien usa el dispositivo, ¿no? O de quien está en su entorno. Entonces, con esto nos encontramos que, por ejemplo, que los principales dispositivos asistentes virtuales en el mercado suelen limitar la proactividad incluso y algunas otras funciones, ¿no? En sus asistentes, por ejemplo, para evitar spam o para evitar un mal uso de las aplicaciones, pero que en nuestro caso no perjudica tal y como lo queremos plantear, ¿no? El otro requisito que planteamos es la privacidad, ¿no? Y que tal y como las empresas, ¿no? Las grandes empresas que están detrás de estos asistentes virtuales, cómo usan y cómo procesan esos datos, ¿no? Incluso muchas veces, ¿no? Sin autorización, ¿no? Con lo cual esto supone una grave pérdida de privacidad, ¿no? Por todo esto nos centraremos en el análisis de herramientas de software libre que nos permitan poder construir asistentes virtuales para nuestros juegos, ¿no? Experiencias de juego para envejecimiento activo. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Desarrollar herramientas para experiencias basadas en juegos pervasivos con asistentes virtuales y que cumplan los requisitos, ¿no? De proactividad y privacidad. Bueno, aquí, como decíamos, en los últimos años, ¿no? Sigue aumentando el porcentaje de personas mayores y necesitamos adaptarnos, ¿no? a las transformaciones tecnológicas y digitales que están surgiendo, pues adaptarlas también a las necesidades y las preferencias de las personas mayores, ¿no? Porque si queremos que las tecnologías forman parte de nuestra vida diaria, pues también deben adaptarse a los distintos sectores o segmentos de la población, ¿no? Y de paso que nos sirvan para promover un envejecimiento activo, ¿no? Y ya que no solo adaptar las tecnologías en general, ¿no? Sino en nuestro caso adaptar lo que serían decir, los asistentes virtuales, ¿no? Y los juegos a las personas mayores, ¿no? Porque también se ha demostrado que personas de avanzada edad, personas mayores que hacen uso regular de juegos, pues tienen una actitud más positiva respecto al envejecimiento, ¿no? Junto con el envejecimiento, ¿no? Las personas en general son propensas a presentar algunos problemas, ¿no? Derivados de la edad, como pueden ser el deterioro cognitivo, la soledad, la depresión, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde puede tener gran importancia el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en temas respecto a la soledad, la depresión, ¿no? O la movilidad, depende de los tipos de juegos y actividades que se propongan, ¿no? A través de los sistemas, ¿no? Entonces, pero queremos hacer aquí, y lo recalco, ¿no? En la transparencia, el tema de hacer especial énfasis en lo que es la proactividad debido al público objetivo, ¿no? Porque consideramos que para este caso los dispositivos deben ser capaces de generar una interacción con las personas mayores sin esperar a ser activados, ¿no? Porque si estamos hablando de personas que sufren, por ejemplo, depresión, por ejemplo, pues no podemos esperar a que sea quien asuma la iniciativa, ¿no? Entonces, en base a todo esto, ¿no? Pues necesitamos adaptar los juegos a las características que nos ofrecen estos dispositivos, ¿no? Y descubrir las nuevas posibilidades que surgen, ¿no? Con todo esto también
tenemos la posibilidad de todas estas, no sé, innovaciones o como queramos llamarlas, adaptarlas a otros segmentos de la población que no son los mayoritarios, ¿no? Los que siempre suelen ir destinados, por ejemplo, a los juegos, ¿no? Que es una población joven en un segmento de edad determinado, ¿no? Sino a, por ejemplo, a la infancia, a personas con diversidad funcional, intelectual, etcétera, ¿no? Entonces, centrándonos ya un poco en el tema de lo que serían los asistentes virtuales, desde siempre, ¿no? Ha sido uno de los principales objetivos de la inteligencia artificial, ha sido, ¿no? Lograr diálogos entre personas y ordenadores, ¿no? Y especialmente la rama de la inteligencia artificial centrada en los sistemas de conversación últimamente ha crecido mucho, ¿no? En la presentación veremos cuáles son los principales problemas relacionados, ¿no? Con los asistentes virtuales y analizaremos cuáles son las principales alternativas libres, ¿no? y que puedan cumplir los requisitos que nosotros planteamos. Con los principales asistentes virtuales, como pueden ser Alexa de Amazon, Google Home o Siri de Apple, ¿no? Que son los más conocidos y los más usados, pues como decíamos antes, ¿no? Estos asistentes comerciales suelen tener algunas funcionalidades limitadas y una de ellas suele ser la proactividad. Como decíamos, por ejemplo, para intentar evitar el spam de cualquier aplicación de terceros que instalemos en ellos, ¿no? Está el tema, como decíamos, de la preocupación por el uso de la privacidad y cómo se usan los datos, ¿no? Sin permiso. Porque, por ejemplo, hay bastante, si buscamos en los artículos publicados relacionados a esto, vemos que hay mucho interés por ejemplo, especialmente en Alexa, del uso que hace de los datos, ¿no? De manera indebida. Aunque también es verdad que Amazon Alexa pues controla el 70% del mercado, ¿no? Con lo cual, por eso también hay más artículos relacionados con Alexa que a lo mejor con Google Home o Siri, pero que igualmente estos artículos, ¿no? Demuestran que se están recopilando datos continuamente, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta que muchos de estos datos son recopilados de interacciones muchas veces no voluntarias con el dispositivo, ¿no? Que estás hablando y aunque no estés dirigiendo tu conversación directamente al dispositivo, pues te está grabando, ¿no? Y está analizando, como decimos, porque siempre está escuchando, ¿no? Y eso representa un grave problema de privacidad, porque muchas veces ni siquiera está escuchando a la persona que es la propietaria del dispositivo, ¿no? Sino cualquier persona que esté en su entorno, ¿no? Con lo cual, esa persona no ha dado su consentimiento a que se esté analizando su conversación. Entonces, viendo que estos principales más conocidos asistentes virtuales tenían estos problemas respecto a nuestros requisitos, ¿no? Pues empezamos a ver cuáles son las alternativas libres que existían actualmente y que nos permitan adaptar al máximo los requisitos, ¿no? Porque ya que encima que es software libre, pues veremos, nos interesa pues encima pues poder adaptar los dispositivos a nuestro problema y no nuestro problema a los dispositivos, como pasa muchas veces, ¿no? Cuando usamos un dispositivo con software privativo, ¿no? Que no podemos adaptarlo. Existen distintas herramientas que pueden cumplir los requisitos, ¿no? Y una cosa importante a tener en cuenta con las herramientas libres, y que no es único esto, ¿no? Sino general del mundo del software libre, pues el tema modular, ¿no? Y es que cada herramienta o cada parte, ¿no? Un proyecto puede tener distintos subproyectos, pues realiza una parte del trabajo que luego hace que después luego se interconecta con los demás, ¿no? Entonces, esto nos permite incluso usar herramientas de distintos proyectos para interconectarlas y tener un mayor ajuste de nuestras necesidades específicas, ¿no? De entre las que hemos visto, de que estuvimos estudiando, pues destaca, por ejemplo, esta, ¿no? Deep Speech. Deep Speech está propuesto propuesto por Baidu, ¿no? Que utiliza Deep Learning, ¿no? Y para el reconocimiento de voz, y que simplifica un poco en general lo que son los sistemas de voz.
Una característica importante, por ejemplo, de Deep Speech es que no utiliza, por ejemplo, un diccionario de fonemas y que no se necesitan, por ejemplo, componentes diseñados a mano para modelar el ruido de fondo, la reverberación, la variación del altavoz, sino que aprende directamente, ¿no? Existe una implementación libre del Deep Speech de Mozilla, ¿no? Bajo licencia pública de Mozilla, que hace uso de TensorFlow, ¿no? Como motor, ¿no? de pasar de voz a texto. Aparte de esto, dentro del proyecto relacionado, ¿no? con todo esto, tenemos uno que se llama el Common Voice, también de Mozilla, que recopila datos de decenas de miles de personas en al menos 38 idiomas. Es probable, no sé si habrá subido últimamente, la última vez eran 38. Pero por ejemplo, en el caso del español, ¿no? Nos podría permitir, por ejemplo, diferenciar distintos acentos, porque podemos generar nuestro propio subconjunto de datos, ¿no? Porque existen ya datos preentrenados, o podemos seleccionar los que deseemos y entrenarlos en base, por ejemplo, si un público muy específico al que va destinado, ¿no? Por ejemplo, que es una ventaja siempre. Actualmente es el mayor conjunto de audio libre, ¿no? De reconocimiento voz que existe. Una característica importante de Deep Speech, según los estudios realizados, es que, por ejemplo, en entornos no ideales, ¿no? y bastante ruidosos, la implementación de Mozilla tiene una tasa de error muchísimo más baja que otros sistemas comerciales. Y en entornos, por ejemplo, que no son tan ruidosos, que son libres de ruido, que son un poco combinados, pues sigue teniendo una menor tasa de error que los principales comerciales, aunque en este caso la diferencia con Google no es tan amplia como en el caso de entornos ruidosos, ¿no? Luego, a modo de simplificación, vemos que existen casos de éxito, ¿no? Donde se usa Mozilla Deep Speech para convertir la voz al texto, Mozilla TTS para el proceso contrario, de texto a voz, y Rasa, que después lo nombraremos más adelante, que está a cargo de entender lo que sería en sí el lenguaje natural y generar el diálogo, ¿no? Con esto tendríamos una forma sencilla de construir nuestro asistente, ¿no? Y hay modelos en internet que nos permiten construirlo de forma sencilla, ¿no? El otro principal conjunto de herramientas que estuvimos analizando, ¿no? y que está bastante interesante es el de Stanford, el OVAL, que tiene como objetivo, ¿no? ellos mismos lo consideran así, el objetivo de crear un ecosistema de asistente virtual libre que respete la privacidad, ¿no? y que, como decíamos, la mayoría de estos proyectos son modulares, ¿no? Está dividido en subproyectos. Tenemos uno que es Almond, que es el asistente virtual, que al igual que el que nombramos antes de Mozilla, usa el crowdsourcing. Syncpedia, que es una base de conocimiento pública que tiene una API y una interfaces con el lenguaje natural. Brazow, que se encarga de convertir los comandos del lenguaje natural en una interfaz gráfica, ¿no? Para su uso de interfaz gráfica. El Jenny, que es el analizador sintáctico y semántico. Y son R, que nos permite utilizar, por ejemplo, con los típicos micrófonos incorporados con los asistentes virtuales, inferir las ubicaciones espaciales tanto del hablante, ¿no? como de su cabeza, ¿no? De si la gira o está de frente o está de espalda, por ejemplo. Antes nombrábamos a Rasa, ¿no? Cuando lo analizábamos junto con Deep Speech, y básicamente nos permite Rasa, pues nos permite analizar textos y conversaciones de voz, ¿no? También es software libre, con licencia Apache, y podemos, así decirlo, entender los mensajes de las conversaciones, ¿no? Porque básicamente recibe un mensaje y lo convierte en un diccionario para después su posterior procesamiento. También nos ofrece distinta variedad de conexión con otros canales de mensajería y APIs externas y tal. Y básicamente se compone está compuesta por dos componentes, ¿no? El Rasa Core y el Rasa NLU. El primero se utiliza para la gestión de diálogos, ¿no? basado en Machine Learning, y el segundo es un módulo de clasificación de intenciones y extracción de entidades, ¿no? y es la que maneja el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, existen después otras herramientas libres
que queremos destacar aquí un poco, como el Tacotron 2 de Google, el Wave2Letter de Facebook o el Snip NLU, que sería una especie de alternativa a Rasa, ¿no? Y que, por ejemplo, una característica es que puede funcionar sin conexión a Internet. Cosa que también pasaba con el Mozilla Deep Speech, que puede funcionar en entornos donde hay un Internet no constante, ¿no? Por ejemplo. Respecto al tema de la privacidad, y para no alargarme mucho, habíamos visto, ¿no?, que los principales servicios comerciales no cumplen con este requisito planteado, porque el envío de datos a la nube se produce normalmente sin un consentimiento explícito, ¿no?, muchas de las veces, y la persona puede estar usando el dispositivo de forma consciente o inconsciente. Entonces, aquí se plantea la necesidad, por ejemplo, de procesar, de crear un protocolo, ¿no?, que haga que se procese en local primero, ¿no?, hasta que se detecte una solicitud o una respuesta afirmativa a la acción proactiva del asistente, ¿no? Es decir, hasta que el asistente no detecte una verificación de la persona que lo está usando de que quiere interactuar, ¿no?, ya sea bien por iniciativa propia de la persona o en respuesta a una acción proactiva del asistente, pues mientras tanto pues procesa en local y no es enviado para ser procesado en la nube, ¿no? Con lo cual no tendríamos el problema de la privacidad porque no sería necesario estar almacenando ese contenido. Con lo cual podríamos disfrutar de los beneficios de los asistentes virtuales sin necesidad de violar la privacidad. Porque, por ejemplo, que los términos y condiciones nos avisen de que van a hacer lo que quieran con nuestros datos, pues no es defender la privacidad, ¿no? Pues bueno, a un poco conclusiones, ¿no? Como decíamos, los principales asistentes virtuales no son respetuosos con la privacidad y bloquean ciertas funcionalidades como la proactividad. Entonces, podemos tener asistentes que sean proactivos y que respeten la privacidad de quien lo está usando, ¿no?, haciendo uso de software libre. Y que de entre todas estas destacamos las herramientas de Mozilla junto con Rasa, que es una buena combinación, y también por otro lado las herramientas de Oval de Stanford. ¿No? Aquí vemos una pequeña tabla, ¿no?, de la relación entre las herramientas, ¿no?, y los objetivos requeridos, ¿no?, por ejemplo, de las herramientas y la proactividad, la privacidad, y hemos añadido otra que es la facilidad de uso, porque también es verdad que las herramientas estas comerciales, pues prácticamente que ponerlas y funcionar, ¿no?, y las otras, pues todavía necesitamos realizar un cierto trabajo, ¿no? Entonces, las comerciales hemos visto tienen una baja nivel de proactividad y de privacidad, y las libres un alto nivel en esos dos campos. Y en cuanto al uso, facilidad, pues las comerciales suelen tener una facilidad de uso mayor, y hemos puesto un nivel medio en el caso de Mozilla y Rasa porque es verdad que es fácil la unión, más o menos fácil, de las tres para generar nuestro asistente, ¿no? Y siguiendo algunos tutoriales que están en las referencias del paper, pues se puede montar de forma sencilla nuestro sistema, ¿no? Y bueno, una cosa a destacar que de todo esto es que, por ejemplo, no planteamos que no se puedan utilizar los sistemas comerciales para realizar juegos pervasivos, ¿no?, para envejecimiento activo. Lo que planteamos es dentro de nuestros requisitos, que eran para que pudieran ser respetuosos con la privacidad y para que pudieran ser realmente eficaces para las personas mayores, ¿no?, o incluso para, como decíamos antes, otro segmento de la población que podían ser la infancia o personas con diversidad funcional o intelectual. Y bueno, yo creo que me pasé un poco del tiempo, así que dejamos por aquí. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas ahora. Ok, nuestra primera pregunta sería, en el caso de este asistente virtual para hacer un juego inmersivo para personas mayores, ¿las personas mayores necesitarían alguna capacitación previa para poder usar este juego? ¿O el asistente virtual interactuaría con ellos con puramente lenguaje natural? Sí, es que básicamente una de las cosas que se propone es que, por eso se hace tanto énfasis en los asistentes virtuales por voz, porque muchas personas mayores, cuando se enfrentan al uso de interfaces gráficas, pues
como no están acostumbradas a su uso, pues tienen bastante problemas, ¿no? Entonces la idea es que gracias al uso de la voz, ¿no? Que si es un medio de comunicación al que están habituadas todas las personas, pues también depende de cómo desarrollemos, ¿no? En sí el juego, pues. Pero bueno, la idea es que las personas no necesiten un conocimiento previo amplio para poder usar esto, ¿no? Sino que sea el propio dispositivo el que se encargue de todo ese proceso, ¿no? De llevar en sí la interacción con la persona y de facilitarle en medida de lo posible todas las interacciones, ¿no? Y que las personas mayores pues se encarguen de realizar las actividades, ya sea a través de contar historias, ya sea a través de realizar cálculos, ya sea a través de realizar actividades físicas o como lo planteemos, ¿no? Porque también es verdad que aquí hablamos con voz, pero existen otros asistentes a los que podríamos añadir o con otras funcionalidades extras, como son distintos sensores o distintas cosas añadidas de vídeo y de tal, ¿no? Pero bueno, para simplificar, lo básico es a través de la voz. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos viene a ser, ¿cuál sería la característica del asistente virtual que aún no se ha considerado, pero se piensa a futuro? En nuestro proyecto se refiere. Sí, a ver, nosotros a futuro planteamos, esto es un estudio de estado del arte, ¿no? Con lo cual es cómo está ahora, ¿no? Ahora faltaría a futuro analizar realmente el uso real de creando, por ejemplo, experiencias, ¿no? Donde, con personas mayores, donde podamos aplicar nuestro asistente o algo así con esas personas y generar unos datos de cómo interactúan, ¿no? Porque, claro, esto hasta ahora es un estudio teórico, ¿no? Entonces, tenemos que realizar esas experiencias para seguir avanzando, ¿no? en la investigación relacionada con el uso, ¿no? Pero bueno, en base a otras experiencias e investigaciones, pues creemos que el uso de estos asistentes puede ser bastante prometedor, ¿no? Como en este campo de investigación y que puede abrir muchas oportunidades de tanto de desarrollo de aplicaciones o desde el punto de vista médico, desde el punto de vista, ¿no? de medicamento activo y tal. Entonces, en principio creemos que es una buena oportunidad y que por eso hay que seguir profundizando en el estudio de los asistentes virtuales para los juegos pervasivos, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. La pregunta viene a ser, ¿el juego o el asistente podría interactuar con personas con discapacidades audiovisuales, de habla o de retención de información, como es el caso de personas sufriendo de edad mayor? Claro, ahí dejamos, planteamos, ¿no? Cuando estábamos en la presentación, que toda esta experiencia, porque claro, aquí se habla a veces de personas mayores a partir de 60 años, pero no es lo mismo una persona de 60 que una persona de 80, que una persona que, bueno, que independientemente de su edad tenga determinadas, vamos a decir, diversidades intelectuales, ¿no? Que le hagan que tenga problemas, por ejemplo, de interacción, problemas de memoria, problemas espaciales, ¿no? de movimiento. Entonces, creemos que sí, que esto es fácilmente o extrapolable o también a la infancia, como decíamos, ¿no? A otros sectores, porque las personas estamos acostumbradas a interactuar con voz, ¿no? Entonces también depende de lo realista, por así decirlo, ¿no? Que consigamos realizar nuestro asistente, pues más fácil va a ser, ¿no? Por eso también nombrábamos a veces antes el tema de la posibilidad de tener distintos acentos dentro, por ejemplo, del propio español, ¿no? Porque a veces en muchos pues existe un acento, el español de España, pero a lo mejor no existe el español de Canarias o no existe el español de Perú o de Argentina o de México, ¿no? Entonces, si queremos que sea fácilmente asumible por personas que, que tienen determinadas problemas para entender ya de por sí el habla, pues si encima se lo damos en otro acento, pues a lo mejor le puede costar más, ¿no? Entonces,
todos esos son temas a tener en cuenta pues a la hora de desarrollar las experiencias específicas en las que usemos este tipo de tecnología, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Entonces ahora Muchas vamos a gracias. pasar a los siguientes ponentes con el paper que es Proposal for Construction of an Approach for Defining Future Models in Software Product Lines Based on Collaborative Work. Los autores de este paper siendo Jazmín Gómez, Vanessa Agredo y Pablo Ruiz. Adelante, por favor. Ok, muy buenas tardes. Voy a compartir aquí mi presentación. Por favor, ¿me confirman? ¿Están viendo mi presentación? Creo que sí, ¿cierto? Sí, ya se nota. Bueno. Bueno, en la tabla el artículo, un short paper, que es la propuesta para la construcción de un enfoque para la definición de modelos de características en la Internet de productos de software basado en trabajo colaborativo. Los autores pues, son Jazmín Gómez, Vanessa Agredo y quien les habla, Pablo Ruiz, de la Corporación Universitaria Uniconfa Cauca de Popayán, Colombia. ¿Listo? Bueno, no sé la verdad por qué incorporaron mi paper en este type, porque pues no tiene que ver, creo, mucho con la parte de la inteligencia artificial, pero bueno, voy a hacer la presentación, ¿vale? La agenda, pues, tenemos una breve introducción, el problema, unos objetivos, una justificación, unos trabajos relacionados, una metodología y unas conclusiones. Bueno, ¿cuál es la motivación realmente de nosotros? Es que, bueno, la industria colombiana de software tiene problemas en la producción que afectan pues, en los bajos niveles de calidad, innovación, desarrollo y también reutilización, provocando que los clientes y los usuarios finales del software no estén de acuerdo con el desarrollo del proyecto y también con el producto final. Teniendo en cuenta esos elementos que aplican tanto a la industria, yo creo que colombiana y también internacional de producción de software, bueno, la comunidad académica y las diferentes empresas han dirigido diferentes esfuerzos para mitigar estos problemas. Han buscado utilizar, adaptar, definir enfoques de producción que permitan incrementar la calidad del software y consecuentemente tratar de mejorar la competitividad de las empresas. Uno de estos enfoques que existen ahora es lo que tiene que ver con la definición de líneas de productos de software, Software Product Lines. Es un enfoque que brinda una producción de software que se basa en la reutilización planificada de los productos en un dominio específico y el cual busca mejorar la productividad, los tiempos de desarrollo, también aumentar la comercialización y también la calidad de los productos, porque los productos son pensados antes de que sean producidos como tal. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Definir una línea de productos de software no es una tarea fácil, es una tarea compleja, no es una tarea trivial y pues requiere un conocimiento especializado de la definición y uso de sus componentes, de la arquitectura, de los diferentes elementos que la componen. Para ello es necesario pues seguir, se han definido la parte de la ingeniería del dominio y la ingeniería de la aplicación. Dentro de la ingeniería de dominio, pues se define toda la infraestructura que componen la línea de procesos y bueno, por su parte, la ingeniería de aplicación es la encargada de utilizar todos esos elementos que se han definido dentro de la línea de productos. Específicamente en la ingeniería de dominio, se realizan actividades para determinar las características de los productos
mediante la identificación de estos elementos que son comunes y variables, lo que llamamos nosotros la variabilidad. Entonces, estos elementos se definen mediante un modelo de características o mediante un future models, un modelo de características. Y ese modelo de características pues es el que me brinda la posibilidad a mí de generar productos de acuerdo a unas necesidades específicas en un dominio como tal en el cual se haya creado la línea de productos. El problema que nosotros hemos identificado es que crear modelos de características es una tarea o una actividad que es compleja, que requiere un trabajo bastante en equipo y que también consume tiempo. Entonces, requiere trabajo en equipo porque existe un intercambio de conocimientos y una negociación de los diferentes participantes en la creación de estos modelos de características. También pues es necesario de entrar a especificar o tratar de que las diferentes perspectivas de las personas que trabajan en la definición del modelo pues lleguen en algún momento a un consenso, ¿no? Además, pues para la definición de las líneas de productos, pues es necesario abstraer y comprender el conocimiento del dominio, lo cual implica en que hay que trabajar en equipo y que también es una tarea que consume tiempo. Además, para definir las líneas, los modelos de futures de las líneas de productos, pues es necesario también hacer una búsqueda de información en diferentes fuentes, como los productos que se hayan desarrollado, o también en código fuente como tal para poder hacer reutilización de algunas características que puedan tener nuestros productos. Entonces, esto implica en que pues sea esta actividad compleja y pues que esto implique en que uno, pues que la industria puede ser que no utilice el enfoque, que la industria no se vea beneficiada en lo que es las líneas de productos de software y bueno, la definición, si es una tarea compleja, pues vamos a tener que muchas veces la definición de ese modelo de características que es importante para producir los productos de la línea, pues sea definido inadecuadamente. Esto repercute pues en la baja productividad y la baja utilidad también que puede tener en este caso por la mala especificación del modelo de características, la utilidad que pueda tener el enfoque. ¿Listo? Entonces, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, nosotros nos centramos específicamente en la parte del trabajo colaborativo, que requiere un trabajo en equipo, ¿listo? Es por eso que nosotros hemos definido la siguiente pregunta de investigación, la cual hemos definido que cómo apoyar la definición de modelos de características en líneas de productos utilizando elementos de trabajo colaborativo, ¿listo? Nuestra propuesta tiene pues, los siguientes objetivos. El primero es proponer un acercamiento de definición de modelos de características en líneas de productos que incorporen elementos del trabajo colaborativo como tal. Como objetivos específicos tenemos caracterizar desde la literatura disponible técnicas, procesos, actividades, pautas, métodos y modelos utilizados en la definición para la definición de modelos de características. ¿Listo? Otros objetivos específicos es identificar los mejores elementos de trabajo colaborativo que se adecuen al entorno del desarrollo de los modelos de rasgos y poderlos incorporar. ¿Listo? El otro objetivo ya es teniendo esos elementos, la parte colaborativa y los elementos de definición de modelos de rasgos, pues es construir nuestro acercamiento, que es la definición de modelos de características que se soporte en elementos del trabajo colaborativo. Y bueno, y un objetivo final que es validar el acercamiento propuesto en un contexto académico o industrial. La justificación de nuestro trabajo lo hemos visto en estos tres elementos, la parte empresarial de investigación y académica. En la parte empresarial, lo que tratamos de nosotros es de brindar un enfoque que apoye la construcción de estos modelos de carácter
fundamentales para que la implementación en el entorno empresarial sea exitosa. Además, apoyar con estas herramientas y con esta propuesta, pues, apoyar la incorporación de las SPL en la industria, además de proporcionar beneficios para la mejora de la calidad del software, puesto que cuando se utilizan estos acercamientos, pues lo que se hace es una reutilización planificada y producción planificada de productos de software. Entonces, cuando no lo hacemos reactivamente, sino planificada, y eso puede mejorar la calidad del software. ¿Listo? Con respecto a la parte, al aporte a la investigación, pues es brindar un enfoque que incorpore elementos propios de la ingeniería de líneas de productos en combinación con la ingeniería de la colaboración, bueno, pues para definir, ojalá de forma asistida y colaborativa, los modelos de rasgos. ¿Listo? También, pues, darle a la investigación datos de validación de nuestro enfoque inmerso dentro de la creación de una línea de productos, y también evidencia empírica de la utilización del enfoque. En el aspecto académico, pues se pretende brindar un enfoque que sea útil y adecuado al contexto de los laboratorios de ingeniería del software, y pues que pueda ser considerado, ¿no?, dentro de las metodologías de desarrollo de software utilizadas en el ámbito académico. Vamos a ver algunos de los trabajos relacionados que tenemos con respecto a nuestra propuesta, y bueno, como resultado también de nuestro trabajo ha sido poder estructurar los trabajos relacionados de la siguiente forma. Entonces hemos encontrado y hemos identificado algunos enfoques que sirven para definir los modelos de características, son los siguientes, y bueno, de forma general, básicamente estos enfoques lo que me brindan es diferentes técnicas, métodos, actividades para crear y definir modelos de características en una línea de productos de software. También encontramos en la revisión de la literatura estudios que los clasificamos, valga la redundancia, en clasificación e implementación de características. Clasificación, puesto que me permite de entrar a identificar los elementos de la variabilidad, elementos comunes, variables, opcionales dentro de las características que se pueden considerar dentro del modelo de rasgos, y también proveen algunos lenguajes para implementar los modelos de características. En este caso, ya nosotros acá también hemos identificado que existen herramientas para crear modelos de características, y bueno, pues como la dice la categoría, estas herramientas me permiten crear estos modelos y plasmarlos ya dentro de un lenguaje y brindarme un conjunto de funcionalidades para poder manipular mis modelos de características. Bueno, también encontramos que dentro de la definición de líneas de productos de software existen acercamientos o trabajos que han utilizado el trabajo colaborativo, pero bueno, no específicamente en la definición de modelos de rasgos, sino que en otros elementos de la ingeniería del dominio, como por ejemplo en la definición del alcance de las líneas de productos. Entonces, estos trabajos definen acercamientos o incorporan trabajo colaborativo, pero en otras vertientes de la creación de una línea de productos, y no específicamente en la elaboración de los modelos de rasgos. Y también tenemos acá en la parte final una revisión de la literatura que pues tiene como objetivo identificar el estado, bueno, del paradigma del desarrollo de software orientado a características. Esos son como los trabajos relacionados que hemos consultado por el momento para estructurar nuestra propuesta. ¿Qué metodología vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto? La metodología de investigación-acción multiciclo con bifurcación, que básicamente consta de tres ciclos: un ciclo conceptual, un ciclo metodológico y un ciclo de evaluación. En el ciclo conceptual básicamente queremos darle
conseguir el objetivo 1 y 2, en el cual nosotros en este ciclo conceptual vamos a definirlo mediante un mapeo sistemático, ¿cierto? En el cual nosotros pues, tenemos que hacer alguna planificación, una ejecución y un análisis de nuestro mapeo con el fin de lograr una caracterización de los enfoques para el modelado de características. La idea es que nosotros podamos caracterizar los diferentes acercamientos que existen en la creación de modelos de rasgos para seleccionar y luego poder definir nuestro propio enfoque. Además de eso, nosotros necesitamos identificar prácticas de trabajo colaborativo que específicamente se adecúen a las necesidades de la especificación de los modelos de rasgos. Entonces, existe una cantidad de elementos que se podrían incorporar, pero bueno, tenemos que también entrar a identificarlos y seleccionar los que realmente nos podrían aportar en la definición de los modelos de características. Una vez nosotros teniendo estas caracterizaciones, pues vamos a pasar al ciclo metodológico en el cual vamos a definir una arquitectura o una base estructural para nuestra propuesta y en la cual nosotros le iremos incorporando gradualmente cada uno de los elementos que sean necesarios incorporar para nuestras propuestas, elementos pues que previamente se hayan identificado en el ciclo conceptual. Una vez terminado este ciclo, pues vamos a tener básicamente nuestra propuesta y cuando tengamos ya nuestra propuesta incorporando en la definición de modelos de características, incorporando elementos colaborativos, pues vamos a pasarlo a hacer lo que es el ciclo de evaluación. En el ciclo de evaluación, básicamente lo que tenemos que entrar a identificar es qué mecanismo de evaluación vamos a utilizar. Podría ser un estudio de caso, podría ser una experimentación. Y bueno, la idea del mecanismo que se selecciona pues es planificar, diseñar, ejecutar la validación y bueno, también recopilar los datos. ¿Cuál es el fin? Pues bueno, evaluar con respecto a que sí es útil nuestro acercamiento y además también poder incorporar mejoras con respecto a nuestro acercamiento que vamos a proponer. ¿Listo? Las conclusiones. Pues bueno, en este artículo se presenta el avance inicial de investigación que nos ha permitido articular y fundamentar una propuesta que busca definir un enfoque para la definición de modelos de características, ¿no? Y la idea es que esto permita de manera asistida y colaborativa la construcción de estos modelos utilizando elementos propios de la ingeniería de SPL, Software Process Lines, en combinación con la ingeniería de la colaboración. Además, gracias a la revisión, hemos identificado que los modelos de características es una actividad compleja que consume demasiado tiempo debido a que intervienen personas con diversos conocimientos, diversos modos de ver el entorno en el cual se va a desarrollar la línea de productos. Entonces, pues es necesario comprender e interpretar adecuadamente estas opiniones que pueden ser heterogéneas en el momento en que se realice el modelado de características de la línea de productos. De acuerdo también pues con los trabajos relacionados, analizados, existen diferentes perspectivas en la literatura sobre modelos de características, pero ninguno realmente hasta el momento lo que hemos consultado involucra o se basa en el trabajo colaborativo, por lo tanto pretende ser el mayor aporte de nuestro trabajo de investigación. Y también pues buscamos que la coordinación y la colaboración ayude a mejorar la definición de los modelos de características y así se contribuya al fortalecimiento e incorporación dentro de las empresas de lo que es el acercamiento de líneas de productos de software. Eso era todo lo que quería compartirles. Muchas gracias y bueno, quedo pendiente a cualquier pregunta. Muchas gracias por la excelente presentación. Entonces ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Nuestra primera pregunta vendría a ser, en el caso del trabajo colaborativo, llega un punto en que una cantidad de demasiadas personas ayudando a la extracción de características esenciales simplemente arruina las características. ¿En qué punto se debe de limitar la cantidad de personas colaborando en esto? Bueno, pues la verdad esas consideraciones aún no la hemos tenido, por eso estamos específicamente dentro de los objetivos, entramos a definir cuántas o qué elementos de la parte colaborativa deberían incorporarse dentro de la definición de los modelos de rasgos. Y en esa caracterización vamos a ver qué elementos realmente nos pueden soportar la colaboración, y en ese caso también podrían haber restricciones de las personas que puedan interactuar en la definición de lo que es el modelo de rasgos, ¿no? Muchas gracias. Y la siguiente pregunta viene a ser, ¿este modelo habría que compararlo con modelos obtenidos por medios no colaborativos? ¿Habría un benchmark o cómo realizarían este tipo de comparación para saber si es que es una mejora o en este caso tal vez no una mejora muy marginal? Bueno, sí existen, incluso por ahí en el trabajo relacionado mencioné que existían diferentes acercamientos para definir modelos de rasgos. Entonces sí se podría hacer, por eso en algún momento mencioné que cuando hagamos la validación no sabemos si puede hacer una experimentación o un estudio de caso. En el caso de que queramos mostrar esas mejoras de la incorporación del trabajo colaborativo, pues efectivamente tendríamos que hacer eso. Es una experimentación en la cual se apliquen, bueno, algunos de los métodos que ya existen, y bueno, y también tendríamos que tener un grupo en el cual se aplique nuestra propuesta, ¿no? Esa sería la idea. Sí, y sí existe entonces en ese caso. Genial. Muchas gracias por su presentación, muy interesante.